Hola Marcelo, muy buenos días, buenas tardes allá en Brasil. Muchas gracias por aceptar la invitación para hablar de la traducción de este libro que se conoce en habla inglesa, que ahora ustedes en un equipo han hecho allá en Brasil al idioma portugués. En inglés se conoce como The Mood of the Fifth. Y es aquello que hemos oído hablar tanto de Rudolf Steiner, el ambiente de Quinta. Y la primera pregunta que a mí me causa mucho curiosidad es que en portugués se llama eh, ambiente de quintas, en plural las quintas. Entonces, Sí, bueno, háblanos de este proceso y de este libro. Gracias. y bueno, muchas gracias, Ornella, por la invitación de poder compartir con las personas todas. Ese es verdaderamente un hecho que sabemos que podemos traducir ese texto, que es en verdad una coletánea de textos. Muchos son, en lo original creo que eran 23 artículos sobre el 20, tema. 23 artículos. Creo, creo, ¿no? Eh, sí, bueno, en primero es que en verdad hay mucha necesidad de información sobre este concepto que lo ha hecho Steiner de Kindhenstimmungen, ¿no? En alemán, a veces es en plural, a veces es singular. Esa es una cuestión que para nosotros no es tal vez tan significativa, pero la opción de traducirlo en el plural, quintas, y no simplemente quinta. Bueno, ambiente, porque la palabra Stimmung no es traducible. Es una Ujú. palabra que en alemán tiene muchos significados, ¿sí? Puede ser simplemente la afinación, puede ser el ambiente, la cualidad y todo más. En inglés lo usaron el mood, ¿sí? Que también es una cualidad, ¿no? Un estado de ser. Anímico En más bien. anímico, ¿sí? El ambiente es algo realmente que está alrededor, que está en el todo, donde existimos, en verdad, existimos en el ambiente. Ujú. Entonces, en ese sentido, optamos por esa terminología de un ambiente, y no es, porque en verdad es una relación entre la quinta, sí, la quinta como un elemento, pero no es solamente una quinta, porque para, por ejemplo, todo lo que desarrolla después con la escala pentatónica envuelve más que una quinta. Entonces, hay muchas quintas envolvidas para crear en verdad este ambiente. Entonces, eso son una vez, lo camino por donde andamos, ¿sí? Ujú. Para llegar a esa formulación de ambiente de quintas. Él tiene un subtítulo, la edición en inglés también, que lo traducimos para el portugués acá, ¿no? Una abordaje musical para la primera infancia, o sea, una práctica, una manera de hacer música con los niños más pequeños. Ujú. Ah, bueno, Steiner, cuando habla de eso, en el ya 283, habla que eso sería algo que va con el niño hasta más o menos los 9 años, ¿sí? Entonces, hay todo un periodo también de la primaria que se puede pensar sobre esa perspectiva. Pero, por lo menos acá en Brasil, eso es mucho más, es una realidad, sí, una realidad muy más clara para los jardines, lo que llamamos educación infantil, que son Sí. los primeros 70. ¿Sí? Ujú. Entonces pensamos también un poco más ese libro direccionado a ese público. Bueno, el texto original, como dice, tenía creo que 23 o 24 Sí, ya artículos. corroboré 23 artículos. 23, sí. Pero pensamos que sería muy bueno que tenemos también artículos brasileños. Entonces, elegimos de los 23, en verdad, de 16, que sentimos que son más significativos para ese contenido y pusemos más 3 artículos de maestras brasileñas que escribieron sobre el tema. Ujú. Una es Flavia Betty, que es una persona muy comprometida con la cuestión del cántele, de la música pentatónica, de la música Sí, para los pequeños. sí. Después un texto de una maestra de jardín, Silvia Jensen, que es una jardinera, pero habla sobre eso. Entonces,
eh, dio su, sí, su contribución, su punto de vista sobre qué es el ambiente de quintas y la práctica del jardín. Ujú, Y otra fue Eloise Gómez, que fue una estudiante de un curso nuestro de antropomúsica, que ha hecho un trabajo sobre la cuestión del pentatonismo en la escuela Waldorf en general. He hecho una comparación, qué es el pentatonismo de Steiner, por así decir, del ambiente de quintas, que es en Kodal y en Orff. Entonces, he hecho una comparación. ¿Cómo se entiende la idea de la música pentatónica en esos tres abordajes? ¿Sí? Creo que es un artículo muy interesante. Bueno, entonces fue eso. Entonces es un grupo acá que tenemos que hace algunos años tomó la decisión de publicar, hacer material en lengua portuguesa para los maestros y los músicos, las personas acá en Brasil, porque creo que en español ustedes tienen mucho más cosas en lengua española do que nosotros tenemos en portugués. Y eso es sí, algo que tenemos que trabajar para conseguir. Eso, entonces, ese libro en verdad fue posibilitado primeramente, porque había un dinero que son de la traducción del libro de la señora Verbeck, que las personas que hicieron la traducción juntaron sus derechos de traducción, por así decir. Entonces tenemos un fondo, así un recurso para poder ahora promover otras traducciones. ujú. Ese fue el primero que elegimos para hacerlo. Hay otras personas ahora trabajando con el libro de Wolfgang Wünsch. La, Uh, la educación del ser humano a través de la música, ujú, en la escuela. exacto. También hay un proyecto, bueno, el propio GA 283 también está yendo con el mismo proyecto y hay trabajos de personas de acá, maestros de acá de Brasil también que queremos publicar. Entonces es un grupo que está ahora con la mirada para la producción de textos. Eso es algo muy inspirador en tiempos, bueno, en Sudamérica estamos muy acostumbrados lamentablemente a copiar, a sacar la fotocopia, y hace falta crear más conciencia de todo el esfuerzo, del valor, de los fondos, dedicación que hay detrás de la publicación o traducción de un libro. ¿Qué se van a encontrar? Bueno, ya nos dijiste unos originalmente 23 artículos. Ustedes en la versión en portugués incluyeron autoras de Brasil, lo cual parece súper hermoso que los maestros también demos ese paso de escribir, de publicar, de investigar. ¿Qué se puede encontrar una persona de habla hispana que se atreva a comprar este libro en portugués? Que eh, suponiendo un profesor de música de primero en el colegio, primero de primaria, ¿qué es lo que va a encontrar que de forma práctica le pueda ayudar para inspirar a sus clases? Mm. Bueno, lo que creo que uno de los puntos importantes, hay algunos, sí, es la comprensión de que ambiente de quintas y música pentatónica no son sinónimos, Ujú. no es la misma cosa, porque eso tiene una pequeña historita, así que una de las autoras, Eloise, como dicen, cuando estaba haciendo su trabajo de conclusión de la antropología, hecho una investigación y envió un formulario para maestros de jardín y de música en todo Brasil. Ah, Y una la pregunta era encuesta. Hizo una una encuesta. encuesta, una Ok. encuesta, una encuesta. Perfecto. Entonces, la pregunta era muy simple. ¿Qué es ambiente de quintas? Ujú, Eso fue un poco sorprendente la respuesta que vemos, porque había muchas cosas, algunas sí, sí, bastante buenas como respuestas, pero otras que, bueno, es música que tiene quintas, o es la música pentatónica. ujú, Bueno, entonces, mira, bueno, aquí no hay una cuestión, no está muy claro qué es, ¿no? ujú, Entonces, ese libro es, creo que tiene muchos.
inclusive por las distintas miradas de los autores, se puede formar realmente una imagen de qué se trata, de que no es simplemente hacer, por ejemplo, música pentatónica. Yo Ujú, costumo hablar, por ejemplo, el blues es una música pentatónica, ¿sí? Los músicos de blues tocan una pentatónica, eso no es ambiente de quintas. Entonces, la música andina tiene muchas músicas pentatónicas, que también no exactamente lo que se puede llamar de ambiente de quintas. Entonces, es un contexto, es un concepto que tiene muchos distintos elementos para se tener verdaderamente la experiencia de que es ambiente de quintas. ¿Sí? ujú, Es una manera muy precisa y particular de tratar la pentatónica. ujú, ¿Sí? Porque la pentatónica, sabemos, bueno, 5 tonos. Normalmente hablamos de re, mi, sol, la, si. Ok. Pero la cuestión es que con esos tonos podemos, por ejemplo, tener mucho claramente un ambiente bastante mayor, por ejemplo, con el centro de la pentatónica se puesto sobre el sol, sol, porque ahí tenemos el sol, si y el re que forma la tríade mayor. Entonces es muy común que oímos músicas pentatónicas, porém que tem, aunque tem un centro tonal muy, muy definido en sol o ujú. en mi. O en mi da Yo menor. mismo, Ujú, en mi menor, exacto. Mi, sol, si, por ejemplo. Y yo mismo he hecho canciones pentatónicas cuando empecé a trabajar con los niños. Cuando hoy miro a ellos, bueno, eso aquí es simplemente una pentatónica menor. En mí eso no es ambiente de quintas. ujú, Entonces, creo que eso es una cosa que las personas que tienen interés en el asunto pueden tener mucha información y tener una imagen más clara de qué se trata, que ujú, tiene a ver con, sí, con un centro que no es ni mayor ni menor. ujú, Principalmente cuando por la conducción melódica, con los gestos interválicos, se pone, por ejemplo, el centro en la. ujú, La cuestión, porque ahí no tiene terceras, ¿no? Ni hacia arriba ni hacia abajo, ujú, ¿sí? En esa escala, ¿no? Después toda la cuestión de que se tiene una quinta superior y una quinta inferior del la, el re abajo y el ujú, mi hacia arriba. Eso crea verdaderamente un espacio ujú, muy interesante donde se puede respirar en el medio de esas dos quintas, ¿sí? ujú, Lo que llamamos también un péndulo de quintas, ¿sí? ujú, En el libro de Armin Hussermann, en Brasil se llama La armonía del cuerpo humano, ¿no? ujú. Propone La, un ejercicio. No sé creo que se llama la construcción musical del cuerpo humano, algo así. No me acuerdo ahora. sí, hay un ejercicio, por ejemplo, muy interesante que se puede vivenciar la relación de la respiración con la quinta, con el movimiento de quinta hacia arriba y el movimiento de quinta hacia abajo. Entonces, que crea una experiencia muy armónica de la respiración. Y eso es algo que está junto en ese proceso cuando se trabaja con la escala pentatónica, con los dos tonos doblados, ¿sí? Las octavas de mi y re, hacia arriba también y tiene todo eso conjunto como un organismo. Podemos pensar también una imagen de un sistema solar donde el la está al centro y todos los otros tonos los circundan, ¿sí? Entonces, Circulando. no es exactamente una escala, esa No es es una una- cuestión, no está se trabajando con una escala, pero con un conjunto de tonos que crea un ambiente. Ujú, Entonces, esas son cosas, por ejemplo, que se puede leer y se tiene mucho bien esclarecido en el texto. ujú, También todo lo que tiene a ver con la musicalidad de los niños. Hay un artículo que me gusta mucho de, a ver acá, eh, una persona que habla verdaderamente sobre la Judith Kierstead, si lo pronuncio, no sé si está correcto. Cantos, la voz entonada y la creación de formas sonoras, donde describe de una manera muy interesante la expresión más espontánea de los niños haciendo música. Entonces se puede entender realmente qué es la musicalidad infantil. El primer texto también que elegimos, que es un texto de acá Jennifer Floyd Awley, El valor de la música
en la vida de la crianza pequeña, que Ujú, describe un ambiente de jardín también con las experiencias musicales de una manera muy linda. Entonces, ujú, todo eso creo que son ah, inspiraciones, por así ujú, decir, para se comprender lo que es la musicalidad de la crianza pequeña y cómo se puede trabajar con eso de una forma a entrar en resonancia con ese estado de conciencia de la crianza pequeña. No ujú, que se no va a hacer, no va a hacer otras cosas, eso es importante decir, ¿no? No es pero eso es algo que puede nos aproximar de comprender lo que es la musicalidad de la crianza pequeña. Y de eso, claro, somos libres para elegir lo que queremos hacer y cuándo hacemos y por qué hacemos. Lo ujú, más importante, creo, es tener la conciencia de con qué elementos estamos trabajando. Y ujú, claro, el profesor es siempre libre para escoger lo que piensa que es mejor para sus alumnos en cada contexto. ujú, Me gusta también mucho el último texto que es de Michael Disenbarrow, donde trata algunos aspectos muy importantes de la fisiología, de todo el aspecto de la laringe, la producción vocal y de la escucha de los niños. Eh, Creo que hay informaciones muy importantes para cualquier maestro, ujú. no solamente para los de música, para cualquier maestro que va en su clase, puede ser a cantar con los niños. ¿No? ¿Por qué hay una preocupación de se cantar en la región tesitura? ¿Sí? Tesitura, ujú, ¿Sí? En la tesitura correcta, con una buena entonación, una buena proyección vocal. ¿Sí? Y todo eso porque los niños imitan, especialmente los ellos pequeños, imitan, sí. imitan. Entonces no tenemos conciencia de que es lo que sería lo más saludable, 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 salud. saludable para, saludable para los niños. Ah, podemos traer algunos problemas para la situación, ¿no? Entonces, bueno, de una manera muy general, son el tipo de informaciones que se puede poner en este libro. Entonces, hay muchas personas que escriben de manera anecdótica, como decir la cotidianidad en el jardín también, en la interacción con los niños, lo que se vive como el ambiente, la naturaleza, de jugar del niño, de moverse del niño, de su estado un poco de ensueño. Entonces, por ejemplo, una persona maestra de preescolar que no es música va a encontrar en el libro también un relato, una inspiración que la acerca a ese ambiente que, como tú dices, no es solo algo musical. El ambiente de Quinta en su generalidad también es una forma de comunicar desde el corazón con el niño, de hablarle el tono de voz, la melodía de la narración del cuento, la intención. Estas cosas se pueden leer allí también. Sí, una cosa que tuvimos una preocupación es que también en la manera de se escribir y con muchas notas, como se dice, notas, sí, abajo, sí, como Ah, se ya, dice, como pie de notas. pie de notas, exacto. Eh, para dar, eh, por ejemplo, cosas que no se puede realmente entrar porque son otros temas, ¿sí? Pero tuvimos el cuidado de siempre que posible, si entendemos que es necesario, ¿sí? Poner pie de notas, ¿ese que se Pie de llama? Sí, notas. pie de notas, para indicar, bueno, sobre eso puedes leer en tal libro, en tal situación, en tal lugar, entonces, donde se puede buscar las informaciones, ¿sí? Ujú. Para que sea un libro que realmente, o mismo una persona que no tiene un conocimiento técnico, por así decir, musical, pueda, sí, aprovechar lo que tiene de información. ¿Sí? Ah, como son 19 textos, Ujú. claro que algunos son más adentran cosas un poco más técnicas, otros que no, que hablan de una cosa de manera mucho más
de lo cómo se vivencia eso y cómo se siente todo eso. Otras hablan de una manera más de los aspectos sociales de la cuestión. Entonces hay diferentes Enfoques. puertas. Sí, qué Sí, lindo. entonces creo que eso es también una ventaja. Que, bueno, tal vez ese artículo no me dice mucho, pero ese otro puede ser muy bueno. Entonces, hay una posibilidad de encontrar un camino con ese tema. Yo tuve la oportunidad de hacer con la maestra Flavia Betty una formación de un año de lo que es la música en la primera infancia. Lo hice sobre todo porque mi hija estaba muy pequeña. Y en ese curso lo visitaron muchas madres que no eran músicas, que solo querían aprender a cantar, acercarse al canto, acercarse a la lira, perder el miedo, o sea, sentirse cercana a la naturaleza intrínseca musical que llevamos todos. Este libro puede también estar entonces, puede ser interesante para madres o padres simplemente que quieran acercarse a lo que es el lenguaje musical de sus hijos en la edad temprana. Sí, creo que sí. Tal vez en algunos artículos, tal vez algunas cosas les van a tener los conceptos más específicamente musicales, algunas cosas un poquito más técnicas, pero no mucho. Ujú. Pero que en general la lenguaje es muy directa. En verdad son relatos de maestros. Relatos de Sí, María. no es un texto, por así decir, académico. ¿Sí? Son Ujú, relatos de maestros, maestros de jardín ujú, y maestros de música, ujú, eh, compartiendo su experiencia, su entendimiento del tema, sobre el asunto. Pero con eso creo que consiguen traer realmente sí, un esclarecimiento de lo que es, porque eso es una cuestión muchas veces no se sabe lo que es, de qué se está hablando. ¿No? ujú. Eh, entonces se da una base para poder después conversar sobre eso y también, sí, se puede ganar entendimiento de qué pasa con los niños en esa fase. Se Eso creo puede que es lo más decir importante. eso, se puede decir entonces que el libro, así como lo dice su subtítulo, una aproximación musical a la primera infancia o a la infancia temprana, es decir, con todos estos textos, artículos, todas estas perspectivas de diferentes maestros, finalmente lo que quiere el libro es que podamos cada vez acercarnos más a la esencia de lo que el niño está viviendo naturalmente en su naturaleza musical, eh, como para cuidar algo, es verdad, para cuidar su ambiente, para no irrumpir, para no eh, abrir quizás puertas que no corresponden a esta edad. Es para entender al niño chiquito de alguna manera mejor. Sí, para entrar, lo pongo de la siguiente manera, para entrar en una resonancia con lo que verdaderamente vive en el niño, y Ujú, no traer cosas que no hacen resonancia con eso, que no dicen respecto a ese momento, ujú, ¿sí? Y también hacer lo que es importante que se haga, porque la cuestión es cuando no entro en resonancia, no simplemente trago cosas que no son tan buenas, por así decir, pero también no hago lo que precisa ser hecho. Entonces, eso creo que es importante, que el niño tiene, claro que tiene necesidades musicales. ujú, Preciso entender cuáles son esas necesidades para que yo pueda dar. Pero no es simplemente una cosa de no dar algo bueno, pero también de dar algo que sea necesario. Para ujú. eso precisa comprender la situación. Sí. La maestra Betty siempre hablaba eh, y tiene esta metáfora de la leche musical materna, es decir, ese alimento que es algo necesario, es vital, pero así como al bebé no le vamos a dar sólidos de recién nacido, y no se trata
de dogmatizar que la otra música es mala y no se puede y va a hacer daño, no, pero lo más digerible para su alma y su constitución es justamente esta, este, esta música. Ya se le vuelve, se vuelve difícil ponerle un título, pero a la música que está en ambiente de quintas. Em, Hay un artículo, no sé si lo incluyeron, de una maestra muy querida bueno, por mí, por mi relación cercana a ella y que ha estado también aquí en entrevista en el canal conmigo, que es Andrea Lyman. Eh, Sí, Dice está. el misterio del ambiente de Quinta. ¿Qué nos puedes decir de este artículo? Porque sigue siendo un misterio, o sea, esto es como dice el subtítulo, es un acercamiento a algo Ujú. que no deja de ser un tanto misterioso, en tanto que no, parece que hay algo aún que no, a lo que no nos llegamos a acercar del todo y por eso tenemos que dar tantas vueltas, preguntar tantas personas, pensar tantos artículos. ¿Puedes decirnos algo de esta palabra misterio? Sí, eh, porque en verdad Steiner en verdad habló mucho poco sobre eso. Ujú, Son pocas veces que habla aquí y lá, y no, realmente no trabaja eso con la profundización y todo. Entonces, entiendo que hoy la idea sí es la dirección que Steiner dio a esa cuestión es muy clara, pero la construcción de su práctica y sus implicaciones es algo que está siendo hecho, pero está pronto, no está listo, no está terminado, ¿sí? Entonces, que cada uno que trabaja en esa dirección va encontrando cosas, ¿sí? Eso es, creo que es algo bueno, no es algo malo, que es un campo de investigación para los maestros de música especial y también, claro, para los de jardín, porque trabajan mucho con la canción y con la música, deberían pelo menos tener una preocupación con eso también. Eh, entonces, la idea de que sí, es un misterio que se va, es una cosa que precisa ser sí, bien. descubierta, Que hay que ¿no? buscarla y en la medida que se busca se va revelando. Exacto. Entonces, creo que eso sí, es una actitud muy sí, auténtica y muy honesta para con la cuestión. ¿Sí? No es porque es, yo creo que no se puede en ese caso hacer, bueno, el ambiente de quintas es eso, po, Ujú, ¿no? Es algo que es una dirección, porque envolve cuestiones, por ejemplo, interpretativas. No es simplemente las composiciones. Una grande parte de lo que para se lograr la experiencia del ambiente de quintas tiene a ver mucho más, a veces, tal vez, con la interpretación. ujú, ¿Cómo yo he hecho? ¿Cómo yo hago cómo canto algo? ¿Cómo toco algo? ujú, Entonces, tiene a ver también no simplemente con un conjunto de reglas que, bueno, aquí tengo la pentatónica, aquí es el la, el tiempo es así, no. Bueno, eso es una parte de la cuestión. Más importante creo que es la etapa de la realización, de la ejecución, porque, bueno, en mi entendimiento, la ejecución, la interpretación es el último estadio del proceso creativo. El compositor, por así decir, hace el proceso hasta un punto, ujú. ¿no? Y después el intérprete que verdaderamente hace la cosa que se oye, ¿no? Entonces es un proceso, él da continuidad al proceso creativo. Y Es por eso finalmente el intérprete el que la hace sonar una y otra vez para que no quede en el una pasado. idea, Eso, para que no quede en una idea. sí, si no es simplemente una idea, una buena idea, pero es simplemente una idea. Para hacer música, para existir la música precisa sonar en el espacio, llegar al oído de las personas, ¿no? Ujú, Puedo pensar aquí y ustedes van a tener la experiencia, eso no funciona así. Yo preciso cantar, tocar, hacer, movimentar el mundo con eso, para que llegue al otro. Y eso es la interpretación que hace.
no es el compositor. Claro, a medida que el compositor toca, bueno, ahí es compositor y intérprete. Y Ujú, también la cuestión de la improvisación, que todo eso puede estar junto con eso. Si la persona que hace, puede ser, sí, improvisar en el ambiente de quintas, desde ujú. que se tenga la idea, el oído para eso, crear en el momento cosas que es muy, creo que es muy importante también. ¿Sí? No se tenga que se tener simplemente un repertorio pronto. ¿Sí? El maestro puede muy fácilmente en términos, porque tiene que tener sí, saber lo que está haciendo, pero eso tal vez no es tan fácil. Eh, sí, yo veo, muchas veces hacemos talleres de composición y percibo cómo es difícil para nosotros adultos, y digo para nosotros todos, ¿sí? Adentrar eso. Sí, Es muy más fácil si bueno, ahora escribes una música sí, para un niño de cuarto año, ¿sí? 10 años, sobre un tema de la suicidar o cualquier cosa que esté estudiando y que puedes usar la escala mitología y un dórico tecnología o la escala, mejor. sí, o alguna cosa así. Bueno, sí, no es tan difícil, pero hacer algo en ambiente de quintas no es fácil. No, Porque fácilmente entramos de una manera que tonal. Ujú. cría, sí, Estructura, el peso, estructuras, peso. el compás también, nos metemos en un metro, en un ritmo, en un compás. De hecho, fue una de mis razones como música y de tener todo este ambiente de quinta en la cabeza cuando tuve a mi niña que me di cuenta cómo no puedo entrar y a veces ni siquiera los tonos los podía como entonar, me sacaba a cada rato haciendo la escala diatónica o yéndome más a una modulación más mayor o menor, lo que decías al principio. Y fue cuando descubrí el curso de la maestra Betty que dije, tengo que virar esto y bajarlo, ¿no? Y es ese paso que tú dices, o no, creo entenderte, que hay una parte que es la investigación de nosotros como músicos, de intentar acercarnos a este ambiente sonoro, pero el otro paso es también la fenomenología, o sea, es llegar a sentir, a investigar, pero también dar espacio para que las cosas se expresen en el mismo intercambio con los niños, en el mismo momento en que se hace la música, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, escuchar el ambiente y encontrar en sí mismo la respuesta coherente con Ujú, eso, ¿no? Con los niños brincando, con los niños haciendo cosas, y que tiene toda una otra cualidad que no es la cualidad que estamos acostumbrados como adultos. ujú, Creo que ambiente de quintas tiene a ver con eso, entrar en otro estado de conciencia, ¿no? ujú. Que para nosotros como adultos es difícil. Estamos quizás más despiertos, quizás, pienso yo, y lograr entrar en ese estado un poco entre el dormir y el despertar, esos primeros 5 segundos después de abrir los ojos que está un poco en ensoñación. No sé, lo dejo como pregunta para mí. Y lo último, hay una autora que es muy querida y apreciada en Alemania, que es la maestra Wilma Elesiek, y ella es muy conocida por hacer también todo lo que es los juegos de manos, juegos de dedos, narraciones Sí, con formas, y su artículo se llama El espacio protector, ¿no? Como ya incluso lo pone de una forma como que este ambiente que nos es dado por las quintas eh, tiene algo que está protegiendo al niño. ¿Puedes tú quizás decirnos protegiendo de qué en este sentido? mm. Sí, bueno, el artigo de Vilma K está así, creando un espacio tonal protector, así lo traducimos, ¿no? Sí. Ah, eh,
Bueno, eso es mi punto de vista sobre la cuestión de la protección. Es que la conciencia es como una membrana, ¿sí? Como una célula que tiene una membrana, ¿no? Eh, la cuestión es que para el niño esa es una membrana muy... ah, Frágil, la palabra en portugués es porosa. porosa, Así que también porosa, tenemos la palabra en español, porosa. sí, que las cosas pasan muy fácil, Sí, ¿sí? Hay muchos, no está muy bien no está solidificado. sellada, no está completamente sellada, es como la piel, porosa. Sí, 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 exacto. Claro, nuestros órganos de sentidos son como los portales en esta membrana, ¿sí? Que permiten que cosas adentro surjan en nuestra conciencia y otras no. Y así los sentidos funcionan así, que cuando yo abro mis ojos de mañana, ¿sí? Lo mundo surge, estoy preenchido con todo eso, porque tengo órganos de sentidos y porque tengo oído, porque tengo nariz, la boca, los ojos. Entonces el mundo puede adentrar y crear todo eso que venció, que aparentemente es un espacio exterior, pero en verdad está todo dentro de mí. ¿Eh? El niño pequeño, él tiene una situación que es una membrana que no tiene una estructura aún, Aún. que puede uh, manejar, lidar con todo lo que pasa. Ujú. Entonces, tiene a ver con entonces lo que podemos, es lo mismo principio un poco de la cuestión del leche materno. Tenemos que darle cosas que se puede incorporar en su ambiente, pero que tiene que tener la fluencia de ese estado, de que es una membrana que no está cerrada, que es algo que va a suceder poco a poco en el desarrollo del, ¿sí? Lo hablamos muchas veces del caso de la situación de los 9 años, ¿sí? Donde hay verdaderamente la imagen que hago es que esa membrana entonces está ahora mucho más cerrada y hay verdaderamente una percepción entre lo que está adentro y lo que está afuera, Afuera. ¿sí? Hasta ese momento las cosas son muy más fluidas. Y Ujú. claro, y por eso todo lo que pasa en el ambiente tiene un impacto que puede ser muy agresivo también Ujú. para una conciencia que no tiene defensas, que no tiene protecciones. Entonces, el ambiente de quintas, creo que uno de sus objetivos es crear, en el punto de vista de la música, un ambiente, sí, protector para la conciencia de un niño, ¿sí? Donde las cosas, primero, son simples, no complexas. Ujú. Nosotros adultos somos muy complejos. Tenemos pensamientos, la vida toda son muchas cosas y todo muchas implicaciones, es muy complejo, ¿sí? La evolución en general, eso es alguna cosa que escribí inclusive en el prefacio que he hecho para el libro, que el principio de que la evolución, la maturación, el desarrollo es un camino que va del simples al complejo y de lo más exterior a lo más interior. Ujú. Son dos principios, ¿no? Que se pueden mirar en toda la naturaleza, ¿sí? Cuanto más complejidad y cuanto más interioridad, más conciencia. Y también más autonomía y también más responsabilidad, ¿no? Ujú. Y los organismos más simples tienen menos, ¿sí? Interiorización de conciencia, ¿no? Y también son más, pueden sufrir más fácilmente el estado del medio, Ujú. sufren más con el medio. El ser humano puede vivir en situaciones absolutamente no naturales. Ujú. Pueden vivir en una espaçonave indo para la lua, no sé, ¿eh? Porque tiene ahora una interioridad muy fuerte, ¿sí? Y tiene una capacidad de vivir para além de las condiciones ambientales normales, Ujú. ¿sí? Uno otro ser no tiene eso.
y un niño también no. Entonces, la idea de que precisamos proteger la situación donde hay poca interioridad y poca complejidad. Tenemos que respetar, es una actitud de respeto. Respeto. Respeto y devoción, ¿no? Una devoción, un respeto por el niño, por la naturaleza del niño. Sí. Entonces, creo que todo lo que habla de que se debe crear un ambiente protector, esa es mi comprensión de eso. Sí. Claro, otra persona puede leer y tener otras interpretaciones de todo, pero creo que en relación al ambiente de quintas es una actitud, sí, de protección a ese espacio de conciencia que ainda es muy sí, sensible, no estructurado. No Por saturado. tanto, las estructurado, Ah, no estructurado. Entendí saturado. Ok, no estructurado. también, pero estructurado, que porque a medida que vamos aprendiendo y teniendo conceptos y estructuras mentales, ganamos de alguna manera una cierta posibilidad de operar con las complejidades del mundo. Ujú, Un niño pequeño no tiene eso. Por ujú, lo menos en un nivel de desarrollo que es necesario para lidiar con experiencias musicales que son muy más complejas. ujú, ujú. Sí, cuando lo describes así, pienso en la necesidad que se fue dando con el tiempo cuando se hizo o las personas empezamos a querer hacer más voces en la música, dividirnos, voces, canto, Sí, instrumentos, percusión. Tenemos que hacer más reglas para poder, digamos, hacer coincidir todos estos, estas voces. Y justamente volver al canto pentatónico es volver a ese origen, a esa monodia, a a esa actitud también cantar desde lo que respira naturalmente sin tener que estar concentrados en un compás o en un metro. Bueno, Marcelo, creo que es todo lo que quería pues escuchar, recomendarle este libro. Claramente creo que algunas personas de Brasil también me siguen, me oyen. Aprovechar la oportunidad para que adquieran este libro, que se juntaron muchos esfuerzos y apoyar este trabajo que ustedes están haciendo editorial de traducir más textos de la pedagogía musical Waldorf, de la antroposofía de Rudolf Steiner en lo musical al idioma portugués. Y invitar también al público de habla española que creo que puede uno más o menos leer en portugués y entendernos, al menos yo creo que es posible. Y bueno, agradecer este trabajo, tu tiempo por hablarnos del libro. Y justo hablando de esto, en este mismo segundo me ocurrió una pregunta para otra charla, pero te la puedo soltar ya a ver qué de real tiene esto, porque justo me surgió ahora y es, siempre hablamos del ambiente de quinta dirigido a a la primera infancia, al niño. Pero cuando yo hacía esta música a diario con mi niña, yo sentía que algo también pasaba conmigo como adulta. Es decir, que esto sí tiene unas estructuras arquetípicas que le hacen bien al alma de cualquier persona. Y estaba pensando que justo estamos en en una época, bueno, postatlántica, que empieza a reflejarse con la época de Egipto. Y Egipto es como la época también donde se vivió este intervalo de quinta, no como lo vivimos hoy, no como lo vivimos hoy, pero parece ser como un poco, se me ocurría como un eco de esos tiempos y que si le damos a los niños chiquitos de ahora este alimento de estas quintas, es posible que tomen de ahí una fuerza que necesiten para desarrollar la tarea de este
tiempo, o sea que se puede tomar algo quizás un poco más en serio y más profundo que simplemente quizás dar una música linda o especial o simplemente para el momento del cantar o del preescolar. Es algo que realmente quizás tenga una mayor trascendencia para nuestro tiempo. Creo que yo entendí la cuestión. Creo que sí podemos, sí, es posible pensar en una relación, algo que hace una puente entre esos momentos de la humanidad, lo que estamos desarrollando hoy, que es en verdad una nueva abertura para otras cosas que no era posible, no sé, 100 años atrás. Ujú, ujú. Sí, no sé si es en la misma dirección, pero eso, Sí. oyendo tú, tú hablar, eso lo fue lo que resonó en mí. No sé si hay algo más que tú quieres decir del libro Sí, para... simplemente quiero también hablar, es importante mencionar que tuvimos el apoyo, el soporte de una editora, que es la editora João de Barro. João de Barro es el pájaro, ¿sí? ¿Conoces que hace una casa de tierra, ¿sí? Entonces es el nombre de la editora y con María Ángela, que es la persona que está frente de esa editora, que nos dio todo el soporte. Entonces eso también creo que es importante darle los créditos, porque sí, sin ella también no haceríamos eso. Entonces, realmente pienso que eso es importante. Sí, Creo que hoy, para hacer esas cosas, tenemos que hacerlo con un grupo, con mm, muchas personas, o que a veces no es tan fácil, porque claro, cada uno tiene sus ideas, pero eh, si conseguimos lograr una buena comunicación y una buena relación, creo que podemos traer cosas muy, muy importantes y muy bonitas para el mundo. Sí. Eso ficou muy claro en ese proceso que estamos viviendo aquí, que es la importancia de trabajar en un grupo. sí. Eso quería dejar también con una, porque Ok. sin eso no estaríamos aquí ahora. Muy bien, muchas gracias por decirlo. Entonces, Marcelo, con esto nos despedimos. Esperamos que muchas personas adquieran este libro, apoyar este trabajo para que otras traducciones sean posibles y para que este conocimiento se expanda más y llegue cada vez más a más niños y niñas en sus infancias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ornella, por todo lo que estás haciendo de compartir esos conocimientos con todas las personas de Latinoamérica y del mundo. Sí. Gracias. Con mucho gusto. Adiós. Chao.